Quiero en esta oportunidad hacer un apartado y mencionar los conceptos de software que nosotros como líder deberíamos saber dentro de los proyectos que estamos manejando y con nuestro equipo de trabajo para así llevar un software de calidad. Entonces hablemos un poco de los conceptos que deberíamos tener en nuestro día básico. Calidad de código. Nosotros podemos utilizar diferentes herramientas para tener una calidad de código. SonarLead o SonarQube. Pero ¿esto qué significa? Nosotros debemos garantizar que los ingenieros tengan un código limpio, coherente, funcional, útil. El código debe hacer lo que dice que hará, fácil de entender para los usuarios, no solo para su autor, obviamente el developer, eficiente, el buen código es breve y conciso, comprobable, el buen código debe probarse para estar libre de errores y defectos, o por lo menos un 90% libre de esto, fácil de mantener, fácil de construir, se puede reutilizar y replicar en un futuro y bien documentado. La documentación es esencial. Eso significa que debe estar bien escrito y se dieran los estándares acordados a una guía de estilo. Obviamente la guía de estilo la veremos dentro de un rato, pero eso está coordinado con la metodología que debe tener la empresa. La calidad de código es importante. Nosotros como líder debemos garantizar que la calidad de código esté. Pero ¿cómo lo hacemos? Haciéndole push a todas estas iniciativas, utilizar todas las herramientas que podamos tener para tener eso que habíamos mencionado, un código limpio, coherente, funcional y eficiente. SonarLead, SonarQube son uno de tantos. Utiliza el que más se acomoda a la tecnología y al proyecto que tú estás liderando. Solid y Architecture. Solid son las bases que nosotros tenemos de la programación. Son esas bases que debemos conocer. Esos principios de responsabilidad, de dependencia, de usuario, que nosotros debemos hacer con una única responsabilidad, con las librerías, que si es open, ciertas clases, etc. Estos principios de Solid deberíamos saberlos. Y cuando menciono saberlos como líder, significa saberlos que son nuestra base para codificar y hacer cualquier producto o proyecto de tecnología. Igual que la arquitectura es esencial para que nosotros brindemos algo que sea sostenible en el tiempo. Arquitectura deberíamos conocerla como líder porque la posición de arquitectura ya existe como rol, pero nosotros como líder deberíamos saber qué significa la arquitectura de un sistema, de un proyecto, de una compañía. Entonces arquitectura y Solid son términos que deberíamos aprender, y si no lo sabes ahorita como líder, te invito a que revises la documentación, revises cualquier Wikipedia, una documentación, un curso en Udemy, un curso en otra plataforma donde te expliquen a grandes bases y a grandes rasgos qué significa los principios de Solid y qué significan y cuáles son las bases de arquitectura. Entonces Solid Architecture son cosas que nosotros debemos saber como líder. El estilo de código pues ya lo habíamos mencionado un poco, pero nosotros debemos crear como compañía un estilo de código que se amarre a la cultura que nosotros tengamos. ¿Qué significa? Microsoft, Google, Apple, todos los que elaboran productos tienen un estilo de código para poder hacer algo estándar dentro de su plataforma y empresa. Entonces el estilo de código nos marca y nos da una diferencia. Tener un código con estilo nos dice que tenemos un código ordenado. Si no tienes estilo de código, te invito a que puedas ver algún template de algún código que ya existe. Las empresas como Google y Microsoft tienen sus estilos de códigos públicos y puedes observarlo y tomar eso como una referencia. Entonces te voy a dejar los links necesarios para que puedas revisar estos como ejemplo y lo utilices como base para crear tus propios estilos de código para tu compañía en específico, y si estás trabajando en una startup, esto es un punto de partida. Refactoring. ¿Cómo mejorar el código de forma continua? Nosotros debemos impulsar a los developers a hacer de refactoring de vez en cuando. El refactoring es esa mejora de código que nosotros hacemos de vez en vez. Nosotros tomamos un lote del código y vamos refactorizando, lo que significa mejorarlo. Por ejemplo, si tienes una clase que tiene 100 líneas de código, partimos esa clase en 2 funciones. Si tenemos algo que no está bien escrito, revisamos y acomodamos no solo en la clase, sino fuera y en los métodos que se la están utilizando. Reparamos el nombre por si hay un nombre de una clase que no tiene sentido y ahora le buscamos un sentido, lo que hacemos es mejorarlo. Entonces el refactoring es eso, mejorar lo que ya tenemos. Nosotros debemos hacer refactoring de vez en cuando y eso es algo que nosotros como líder debemos impulsar al grupo de trabajo para que lo realice. El refactoring es clave para mantener algo que sea legible, útil y que otras personas dentro de la compañía y especialmente los new journers puedan encontrar y revisar y sea de agradable uso y manejo. Entonces el refactoring es algo esencial que un líder debería impulsar. Code review es una práctica, el proceso de revisar el código de otro compañero. Nosotros revisamos ese code review, puede ser antes de su publicación, antes de hacer un merge request, antes de un pull request, etc. Pero revisar el código de otro compañero nos da 2 ventajas. 1, aprender de cómo lo hizo y 2, de poder enseñarle lo que nosotros ya sabemos que se hace en buenas prácticas. Las revisiones de código son una suma importancia para garantizar un buen código y proporciona una forma de localizar
revisar problemas para que puedan solucionarse lo antes posible. Peer review es otra práctica, proceso de revisar el código junto con otro compañero. El peer review es esencial. Nosotros aprendemos de las personas que ya saben, pero a veces nosotros nos quedamos bloqueados en un punto y necesitamos que otro compañero nos pueda ayudar. La mejor y la técnica más eficiente es poder que el compañero esté al lado de nosotros. No tiene que ser físicamente, puede estar en una llamada y podemos revisar el código mutuamente para saber cómo mejorarlo o cómo procesar cierta información. El peer review es clave para que las personas puedan crecer y aprender de una manera más rápida de las personas que ya tienen sumamente experiencia. El peer review es clave para saber quiénes son líderes y quiénes son los futuros líderes en una compañía, porque cuando uno hace peer review hay una persona que tiene un conocimiento y otra persona que está rica en aprender. Entonces esa persona que tiene conocimiento, vemos cómo ella transmite la información a otros pares de tecnología que son sus compañeros de squad o posiblemente no lo sean. El peer review es una práctica que también deberíamos impulsar como líderes. Tan sencillo como esta frase: la deuda técnica es algo que no queremos. Es muy sencillo. La deuda técnica es eso, esa deuda que nos pesa en el hombro porque es un código que arrastra cierta cantidad de inconformidad de estilo, cierta cantidad de errores, issues, y algo que no tiene nada de documentación. La deuda técnica es algo que no queremos en ninguna compañía y es algo que nosotros necesitamos mitigar. ¿Cómo mitigamos la deuda técnica? Tenemos que hacer un plan. Los líderes técnicos con los engineer managers y el grupo de trabajo necesitan hacer un plan para que poco a poco, en cada iteración, en cada ciclo de trabajo, tomemos parte de esa deuda técnica y la saldemos. ¿Qué significa? Si tenemos algo que no está legible en el código, en esta iteración, en este ciclo, lo tomamos y lo colocamos como un ticket de trabajo y trabajamos esa deuda técnica. Lo que tenemos que hacer es reducirla hasta llevar a cero. Va a pasar un punto en que la deuda técnica va a volver a aparecer, pero si ya tienes un plan, no importa qué tan veces aparezca, porque la vas a mitigar. Entonces tú como líder técnico, tú como engineer manager, traten de hacer un plan para que la deuda técnica sea acotada, sea minimizada y finalmente mitigada. Es algo que no queremos y tampoco deseamos. Legacy Code, un código legado. Es un código proyecto heredado de otro equipo y puede tener o no documentación. El Legacy Code es algo a lo que muchos developers y muchas personas que son líderes técnicos pues les huyen, porque cuando tú dices que vas a trabajar con un Legacy Code, significa que es algo que puede ser un monolito, puede ser algo que no tenga documentación o algo cuando tú lo empiezas a trabajar no tenga sentido. El Legacy Code es ese código heredado que puede venir de otro proyecto, que puede venir de otro squad o que puede venir de otra compañía, de otro cliente. Es algo que nosotros heredamos no importando la fuente. Tenemos que ser inteligentes en trabajar con el Legacy Code y hacer que ese código legado se convierta en un código actual. El código legado es algo que podamos temer, pero también tenemos que tener la fortaleza de poder trabajarlo y como equipo. El Legacy Code es algo que tampoco queremos, pero tenemos que vivir con ello cuando eso ocurra. Un Legacy Code también puede ocurrir en el día de hoy cuando usted está trabajando en un proyecto con algunas tecnologías y dentro de 3 años esa tecnología ya pasa a ser obsoleta. Cuando eso pase a ser, las personas que van a entrar dentro de 3 años van a tener un código que tú creaste con tu equipo y se va a convertir en un código legado, heredado, y entonces se transcurre de que pasa algo que es actual hoy a ser legado dentro de 3 años. Entonces Legacy Code es algo que existe, pero si nosotros documentamos, si nosotros hacemos un código de calidad, si mantenemos los estándares, si trabajamos con arquitectura, si trabajamos con los principios de Solid, el código legado no tiene que ser frustrante. Entonces trabaja con esos principios para que el Legacy Code no sea algo que pues no queramos tener y cruzarnos las manos y decir pues no estoy a gusto trabajar con el Legacy Code. Pero recuerda, el código tuyo hoy va a ser un Legacy Code dentro de 3 años porque la tecnología está a pasos agigantados. Otro concepto es el postmortem, y ese postmortem lo tenemos que tener bien claro. Es análisis inmediato de lo que sucedió, que debe ser documentado y tener action items. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros debemos estar en una frecuencia, el decir que las cosas no son perfectas. Podemos tener un código que vamos a hacer un deploy y va a ir a producción. Cuando va de producción pueden ocurrir muchas cosas, muchas variantes pueden hacer que el código y ese producto que tengamos en producción con clientes y usuarios trabajándolo pueda caer o pueda fallar. ¿Qué tenemos que hacer? Ese análisis inmediato de cuando el producto falla inmediatamente en producción se debe hacer con un plan. Si algo falla en producción, los engineer managers y los technical lead y el mismo equipo de trabajo tienen que sentarse a analizar qué pasa, por qué
producción cayó y cómo hacemos que se solvente rápidamente. Analizar inmediatamente nos permite tomar nota de todo lo que está sucediendo, poder documentarlo con la mente fresca y con esa idea fresca de cómo pudimos resolverlo, y también generar esos action items, que lo que va a significar es que lo que pasó posiblemente se puede mitigar si empezamos a trabajar de esta manera. Por ejemplo, si hay algo en la base de datos y por eso fue que se tumbó toda producción, y es porque no había un primary key, por decir un ejemplo, y porque alguien generó una tabla y no generó el primary key, por darte otra vez el ejemplo, y esto pues ocasionó la falla. ¿Qué tenemos que hacer como action item? Cada vez que se va a hacer un deploy con la base de datos, una actualización, eso debe estar presente. Esos action items las personas deben revisarlo y los líderes tienen que recordarlo y llevarlo cada vez que vayamos a hacer un deploy. Preguntarle al equipo, ustedes revisaron estos action items porque este deploy va a ser muy parecido al que pasó con este postmortem. Estamos en concordancia de que todo está bien, los action items fueron revisados, etcétera. El postmortem es ese documento que debemos tener nosotros como compañía de todas las fallas que aparecen en producción, cómo pasó, cómo la resolvimos y cómo hacemos para que no vuelva a suceder. El postmortem es clave para compañías startup, es clave para compañías que quieran proteger su producto, y es un término que como líder debes conocer. Sencillo, el pipeline es un proceso automático para construir, testear y desplegar. Lo que significa es el Continuous Integration Deployment. El pipeline puede tener muchas significancias, pero el Continuous Integration y Deployment va prácticamente del pipeline. Tú tienes pipeline para muchas cosas, no solo para Continuous Integration y Deployment. En caso de tecnología, pues existe. Tú puedes tener un pipeline para el hiring. ¿Cómo haces para que el hiring tenga un proceso? A eso se le llama pipeline de hiring, que es como cuando tú tomas al candidato, lo entrevistas, le pasas la prueba técnica y finalmente lo contratas. Son pasos, son un proceso automático. En el caso de la parte de tecnología, sí es y involucra mucho la parte de ese Continuous Integration y Deployment. Pero el pipeline es un término que tú puedes utilizar para esos procesos automáticos que pasan dentro de la compañía. En el caso de software, ya lo sabemos. Proceso automático para construir y testear y desplegar. Habíamos hablado de architecture y con esto quiero cerrar la parte de los conceptos, y es porque esto es fundamental para los líderes. Los líderes no solo tienen la parte de management, tienen la parte también técnica, y esa parte técnica tiene que impulsar todas las buenas prácticas dentro de su equipo. La arquitectura es algo clave. Nosotros no podemos andar construyendo código que no tenga sentido. Tenemos que construir código que tenga sentido para el producto que estamos realizando, sentido para las personas que lo están construyendo y sentido para las personas que van a venir a seguir aportando a este producto. Entonces la arquitectura se refiere a la estructura fundamental del sistema o del producto, involucrando todos los componentes que hacen que siempre esté en funcionamiento. Tan sencillo como eso. La arquitectura nos garantiza que todo va a estar funcionando. ¿Va a haber fallas? Sí, pero la arquitectura tiene mecanismos de cómo nosotros podemos revertir esa falla y cómo podemos bypassarla para que el producto siempre se mantenga vivo. La arquitectura es algo que nos tiene como una base sólida, donde nos protege muchas de las cosas e inconvenientes o issues que puedan aparecer en producción, desde el inicio del código hasta que los despliego. La arquitectura es fundamental. La arquitectura no es similar para todas las tecnologías. Cada tecnología tiene un nivel de arquitectura diferente que se amolda a esa tecnología en particular. Por ejemplo, en la parte de mobile tiene una infinidad de arquitectura o patrones de arquitectura. En la parte web también tenemos patrones de arquitectura, y en la parte de backend también. Amazon Web Service y GCP son nuestro cloud service, y ahí es donde hacemos parte de la arquitectura. Entonces, arquitectura es clave y fundamental, y que cualquier líder pueda llevarlo y impulsarlo dentro de la compañía, dentro de su equipo de trabajo, y esto nos va a garantizar un excelente producto.